Amén. Continuamos, amados hermanos, vamos a la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 5. Hoy vamos a estar del verso 7 al verso 10. Ustedes saben que venimos desarrollando la carta, hermanos, a los Hebreos, y venimos tratando de ir paso a paso, expositivamente, o al menos en lo mayor posible, hacerlo de manera expositiva, ¿verdad? O sea, es ir diciendo lo que la palabra de Dios dice y aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? De hecho, es como si la palabra de Dios fuera, que es una voz, pero es como si pusiéramos a sonar una voz, un sonido, ¿verdad? En este caso, la voz de Dios, y escucháramos qué es lo que ella nos dice tal cual. ¿Sí? Cuando hablamos de expositivamente es buscar eso. Es qué es lo que el autor humano quiso decir de parte del autor divino, ¿verdad? ¿Qué nos quiso decir a nosotros hoy, verdad? Ok, la semana pasada estuvimos viendo el tema de una vida para la gloria de Dios. Vimos que ese fue el propósito principal o supremo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que Él no se glorificó a sí mismo, sino que Él todo lo hizo para glorificar al Padre. Vimos varios textos, vimos varias escrituras donde dice que Jesús dijo: yo no he venido a buscar mi propia gloria, yo no he venido a hablar de mí, yo he venido a hablar del Padre, y yo he venido a buscar la gloria del Padre, ¿verdad? Y por lo tanto luego Él le dice al Padre: glorifícame como yo te he glorificado, ¿verdad? Eso quiere decir que Él no estaba buscando su propia gloria, sino la gloria del Padre. Pues hoy vamos a ver, hermanos, en la continuación de esta carta, de estos textos, que vivir una vida para la gloria de Dios significa también hacer lo que Cristo también hizo, que Él siempre, en todos los días de su carne, en los días de su encarnación, tuvo un corazón rendido totalmente a Dios. Un corazón rendido a Dios. De hecho, así se llama la predicación de esta mañana. Un corazón rendido a Dios. Vamos a ver entonces, a través de estos versos que vamos a estar analizando, cómo el Señor así vivió todos sus 33 años de vida terrenal. Vaya conmigo al verso 7, y dice el autor, dice lo siguiente: Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ¿a qué está haciendo referencia el autor? A su vida terrenal, a su encarnación. En los días de su carne, vamos a ver cómo era que Él se dirigía al Padre, cómo era que Él se dirigía a Dios, ofreciendo ¿qué? Vamos a ver, yo quiero que usted lo escuche y usted lo repita y usted se convenza de esto, porque esto, hermanos, definitivamente va muy en contra de lo que a veces se escucha por ahí. ¿Sí? Así es que es importante que usted y yo tengamos claro. Mire, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas. ¿De qué manera? ¿Con qué actitud? Con gran clamor y ¿qué? Y lágrimas. ¿A quién? Al que le podía librar de la muerte. Y escuche, y fue oído, porque era Dios, porque era el Hijo de Dios. No, leamos con entendimiento. Y fue oído a causa de su temor reverente. Guau, hermano.
a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, todavía lo recalca más el autor, y aunque era hijo, o sea, no fue porque era hijo. Dice, por lo que padeció. ¿Qué produjo eso en él? Aprendió la obediencia. Ay, mis amados hermanos, qué palabras estas, ¿no? Qué palabras, oiga, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le... Yo quisiera que usted lo pudiera decir, hermano. Para todos los que le obedecen. O sea, eso es ser cristiano. Es obedecerle a Él. ¿Sí? Es querer saber qué es lo que Él quiere que yo haga. Es saber qué es lo que en lo que Él se complace. Dice, verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El primer punto que yo quisiera esta mañana que tratemos de desarrollar a la luz de esta escritura, amados hermanos, es que Jesús en los días de su carne, en sus 33 años de vida, se acercaba al trono de la gracia, como ya vimos hace unos domingos atrás, con un corazón rendido al Padre. Con un corazón rendido al Padre. Jesús en los días de su carne, amados hermanos, la actitud de Jesús hacia el Padre era una actitud de humildad y de rendición total. Una actitud de rendición, una actitud de humildad, no por ser el hijo creyó, escuche bien y se está anotando, anote esto. No por ser el hijo creyó que podía hacerlo de otra manera. Esto definitivamente, amados hermanos, nos hace entender que Cristo no se presentó delante de Dios para demandar nada. Aunque como hijo y como creador y sustentador de todas las cosas, tenía y tiene todos los méritos para poderlo hacer. Y sin embargo, Él entendió que la manera correcta para estar delante del Padre, cómo su corazón tenía que estar, cómo su corazón tenía que vivir, cómo su corazón tenía que venir al trono de la gracia, no era demandando, sino suplicando, rogando con humildad, hermanos, absoluta y total. Como si Él no fuera quien Él era. Hoy tenemos, hermanos, algunas doctrinitas por ahí que dicen cosas como estas. Porque como usted es un hijo de Dios, entonces declárelo, decrételo y recíbalo. Pero fíjese, hermano, cuando yo analizo estas doctrinas de hoy, porque quiero hacer hincapié que la iglesia del Señor nunca ha creído tal cosa. Es hasta nuestros días donde algunas personas se creen más que el mismo Señor Jesucristo, bajo el pretexto de que porque somos hijos de Dios. A ver, yo no sé si usted y yo entendimos lo que acabamos de leer, hermanos. Pero lo que el autor está diciendo, que aunque era hijo, lo que quiere decir es que ni siquiera por el hecho de que él era el hijo de Dios, el creador, el sustentador, el heredero de todo, que ya el autor nos lo ha dicho anteriormente en todos estos versículos anteriores, estos capítulos, ni siquiera eso le dio pie a él para llegar delante del Padre
demandando absolutamente nada. Todo era a manera de súplica, de ruego, con mucho clamor y lágrimas al único que le podía libertar de la muerte, al único que lo podía hacer pasar, como Jesús dijo en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, para Jesús en los días de su carne, la voluntad del Padre era más importante que su propia voluntad. En su humanidad, Él estaba atribulado, Él estaba angustiado, Él estaba dolido, y de alguna manera no es que Él estaba negándose a ir a la cruz, ni mucho menos como algunos herejes han dicho. Lo que pasa es que era una lucha, hermanos, sumamente profunda, una lucha muy grande que Jesús tenía en su humanidad, en su espíritu, en su humanidad, porque lo que venía era tan fuerte, era tan grande, hermanos, que por eso Él ora y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Será que esto nos deja a nosotros pie, hermanos, para pensar que nosotros sí podemos venir delante del Señor, no a rogar y a suplicar y derramar en nuestro corazón con súplica, con ruego, sino para demandar, para decir: yo declaro, yo decreto? ¿Cuándo ve usted a Jesús diciendo algo semejante? Por Dios, amados hermanos, esta verdad contrasta absolutamente con esas doctrinas contemporáneas, hermanos. Absolutamente. Ese no era el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Esa no era su actitud, eso no era lo que Él hacía de ninguna manera, mis amados hermanos. Pero yo quiero que usted y yo analicemos algo esta mañana. Y es que fíjense que cuando allá en el libro del Génesis, capítulo 5, Satanás logró sembrar una semilla maligna en el corazón del hombre. Quiero que vaya conmigo. Génesis capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente: cuando Satanás está tentando a Eva y la está queriendo convencer para que al final ceda a la tentación, entre otras cosas, Satanás le dice estas palabras: sino que sabe Dios, oiga la forma que Satanás le está diciendo a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto del árbol, ¿qué iba a pasar? Serán abiertos vuestros ojos. A ver, y escuche lo que sigue: y seréis como Dios. Y claro, luego añade: sabiendo el bien y el mal. Pero Satanás le vendió una idea equivocada, un dardo mortal al hombre, le clavó lo más profundo de su mente, haciéndole creer que si él tenía acceso al conocimiento de aquello que Dios, lo que quiere decir Satanás es que Dios sabe, pero por eso es que egoístamente no les ha dado a ustedes el conocer el mal. Él quiere ser único, pero ustedes pueden ser como Él si ustedes comen de ese árbol, si ustedes comen de ese fruto. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Desde entonces, en la naturaleza caída del hombre, ha habido y hay, amados hermanos, un pensamiento, una idea de querer ser igual que Dios. De querer ser igual que Dios. Y se manifiesta en nuestra humanidad. ¿Sabe cómo? Cuando nuestra humanidad nos quiere llevar a ser a nosotros
independientes de Dios. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas centrales del hombre no nacido de nuevo, del hombre que no ha doblegado sus rodillas, que no ha doblegado su espíritu delante de Dios. ¿Qué es lo que sustenta esa rebelión? ¿Qué es lo que hace que el hombre quiera ir en contra de Dios? Porque no es que el hombre va a un lado de Dios, como diciendo, bueno, usted tiene su pensamiento y yo tengo el mío. Es que el pensamiento del hombre va directamente contra el de Dios. Porque el pensamiento del hombre torcido, ¿de dónde nació? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde proviene? De Satanás. Y Satanás es contrario a Dios. Por eso es, amados hermanos, que puede ser que nosotros aún después de haber nacido de nuevo, en alguna medida queramos y nos llame mucho la atención que nos sea otorgada la autoridad, comillas, de poder decir nosotros lo que se deba hacer y lo que no se deba hacer. ¿Saben por qué estas doctrinas tienen tanto auge, tienen tanta aceptación en millones de cristianos? Porque estas doctrinas lo que hacen es que levantan el ego, el orgullo humano. Y lo hacen de alguna manera ponerse en una posición al lado de Dios, como fue el pensamiento de Satanás desde un principio cuando pecó contra Dios, de decir, subiré a lo alto y pondré mi trono y ahí seré semejante al Altísimo. Bueno, hermanos, déjeme decirle que el pensamiento que está todavía ahí en nuestra naturaleza caída no es otro, es ese mismo. Es el mismo. ¿Por qué es que las iglesias llamadas de la prosperidad y todo esto, hermanos, tienen tanta acogida? ¿Por qué están tan llenas? ¿Por qué hay tanta gente que es fan de eso? ¿Por qué? Porque eso es lo que nuestra carne quiere oír. Eso es lo que nuestra carne quiere oír. Nuestra carne quiere oír de que usted y yo somos poderosos. De que usted y yo vamos a hacer, o sea, que va a suceder en el mundo espiritual lo que usted y yo digamos. Lo que usted y yo queramos ser. ¿Sí? Ahora, yo no sé cuántos sabían, hermanos, de dónde viene este pensamiento. Viene de Satanás, viene de allá, pero hablando históricamente, quiero decirles que este pensamiento no nació en la iglesia. Este pensamiento ha nacido en la mente y en el corazón de personas que no tienen nada que ver con Cristo, que no tienen nada que ver con Dios, que son totalmente ajenas, pero que un día un cristiano, una cristiana cayó en la trampa de decir, mira, se me parece a lo que la Biblia dice, pero ¿a dónde dice la Biblia tal cosa? Pero se me parece. Y resulta ser que un día trajo aquella idea, hermanos, de la nueva era, de la nueva religión, del nuevo pensamiento, así se le llamaba, el nuevo pensamiento, donde se hacía una amalgama de ideas y de pensamientos supuestamente bíblicos con un montón de pensamientos humanistas, ajenos y contrarios a la realidad de Dios. Y entonces empezó a predicar y a decir, usted puede atraer lo que usted quiera. Solamente créalo, decrételo y recíbalo. ¿Y acaso no es eso, hermanos, lo que hoy en muchos lados se predica? ¿Ah? Claro, porque siempre el error, hermanos, Satanás tiene la habilidad de engañar al hombre y de hacerle creer que cambiándole el empaque puede
obtener el mismo producto, solamente cambiando el empaque. Porque vamos a ver, es lo mismo, en la esencia es lo mismo, es la misma mentira, es la misma maldad, es lo mismo que estamos diciendo, pero si lo disfrazamos con unos versículos bíblicos interpretados fuera del contexto, entonces se justifica. Y hasta decimos son verdades bíblicas. Vea, eso es una verdad bíblica. ¿Ah? Una verdad bíblica. Pero amados hermanos, de bíblica no tiene nada. Porque si usted y yo vamos y buscamos de todo corazón realmente querer interpretar la palabra de Dios de una manera que se acerque cada vez más a lo que ella realmente nos quiere enseñar, nos vamos a llegar a convencer, hermanos, que son ideas, son doctrinas que están totalmente en contra de la verdad de Dios. Así es que en ningún lado de la palabra de Dios dice que Dios le haya dado tal potestad al hombre, porque ni su propio hijo lo hizo así. Ni el mismo heredero de Dios, ni el mismo hijo de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre, nunca se impuso, nunca dijo: así se tiene que hacer porque yo digo, porque yo soy el hijo de Dios, porque yo he creado el mundo, porque yo sustento al mundo. No, amados hermanos, vea lo que dice. En los días de su carne, ¿cómo procuraba Jesús las cosas? Ofreciendo ¿qué? Ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. O sea, con un corazón, hermanos, totalmente rendido a Dios. O sea, el Cristo de la Biblia no fue un Cristo altanero, no fue un Cristo que se impuso, no fue un Cristo que quiso imponer su voluntad, sino uno que vino a darse hasta lo sumo para que la voluntad del Padre fuera la que se llevara a cabo, así Él tuviera que ser despedazado. ¿Se da cuenta? Donde primero, antes de que Jesús fuera a la cruz y fuera molido por nuestros pecados, ya lo que Jesús había molido y lo que Jesús había puesto por el piso era el orgullo de la naturaleza humana. Por eso Él pudo decir lo que dijo: aprendan de mí, que soy como, a ver, ustedes se lo saben, manso y humilde de corazón. ¿Sí? A ver, ¿qué es ser cristiano, hermanos? ¿En qué consiste ser cristiano? ¿Cuál es el propósito de ser cristianos? ¿Tener una religión? ¿Tener un lugar como este donde venir los domingos para calmar la conciencia? ¿Qué es ser cristiano? Es seguir a Cristo. O sea que si estamos viendo que Él vivió así, que Él se comportó así, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces Él a través de su palabra? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vivir de esa misma manera. ¿Cómo tiene que ser la actitud con la que nosotros lleguemos delante del trono de la gracia? Demandar: Señor, hay gente que ahora sí dice: Señor, te recuerdo que yo soy tu hijo, y como yo soy tu hijo, entonces yo demando que eso se haga así y asá y asá y asá. Claro, esa persona está convencida que él tiene aprobación de Dios para hacer eso. Eso es abominable a los ojos de Dios, hermanos. Dice que Él, el Señor, Dios Todopoderoso, al altivo lo ve como de lejos, hermano. O sea, no quiere una relación con el altivo. Es más, el altivo, hasta que no se humille, hasta que no doble su nuca delante del Señor,
¿Cuántos sabían que esta es la cerviz? La nuca. La nuca es la que levanta la cabeza en señal de orgullo, o la nuca es la que hace que la cabeza se baje en señal de rendición, de humillación. Una de las cosas que Dios le dijo muchas veces a Israel es: hombres duros de cerviz, hombres que no bajan la nuca, que no bajan el cuello, que no bajan la cabeza en rendición delante mío, sino un pueblo que siempre está tratando de salirse con la suya. Y sabe, amados hermanos, lo que pasa es que nosotros nos engañamos, y nos podríamos engañar, creyendo y espiritualizando cosas que no son otra cosa, hermanos, que puro orgullo, pura altivez y un deseo carnal de que las cosas se hagan como nosotros queremos. Pero ¿sabe qué? Tal cosa no existía en el corazón del Señor Cristo, nuestro Señor Jesucristo. No existía. Él se presentaba en los días de su carne con una actitud, hermanos, de absoluta rendición delante del Padre. Es más, Pablo no lo describe así en el capítulo 2 del libro de Filipenses, cuando dice que él no se aferró a ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. O sea, siendo Dios, se despojó a estar en una condición divina para venir a estar en una condición humana, o sea, de criatura sometida a Dios. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se llevara a cabo y no su propia voluntad. Entonces, mis amados hermanos, mire, yo creo que es necesario que nosotros meditemos, analicemos y veamos en nuestra vida de qué manera es que nosotros venimos delante del trono de la gracia. Porque podemos equivocarnos y pensar que porque el trono de Dios es un trono de gracia, como ya vimos, como ya explicamos, ¿verdad? Es que nosotros podamos llegar a hacer reclamos delante del Señor. El trono de la gracia no es para reclamar, el trono de la gracia es para suplicar, es para rogar. Y usted verá que así fue como Jesús se condujo y así se condujeron sus discípulos. Usted nunca ve un discípulo del Señor diciendo: ahora, Señor, nosotros que somos los apóstoles ungidos por ti, Señor, nosotros de... Usted nunca ve tal cosa en la Biblia, hermano. Cuando los discípulos fueron atacados, cuando fueron perseguidos, ¿cómo oraron delante de Dios? Ahora, Señor, nosotros te rogamos que nos des denuedo para poder hablar la palabra con denuedo. ¿Se da cuenta? No hay ahí altivez, hermano. No hay ahí una pretensión de demanda de que Dios me tiene que dar, de que Dios me tiene que hacer, de que Dios tiene que hacer esto porque yo soy su hijo. Y ahí lo peor de lo peor es cuando nosotros supuestamente tomamos promesas de Dios en la Biblia que no son promesas de Dios, hermano. Eso es lo peor. Tu palabra dice, Señor, y entonces como tu palabra dice, es como que lo estamos amenazando y le estamos poniendo a Dios en un sentido figurado una arma y le estamos diciendo: ahora responda, ahora haga, porque usted dijo. Y hay gente que va hasta incluso allá al libro de Malaquías y dice, verá, tú dijiste, reclámenme, reclámenme. Así es que, Señor, ahora yo vengo a reclamarte. Y vieras, hermano, me dijo una vez un hermano, escuché una persona decir, más bien, viera, no me dijo a mí, pero supe que dijo: ayer me tuve que pelear con el Señor. Ayer me le puse difícil al Señor. Y le dije: ¿qué? ¿Cuándo vas a responder y vas a hacer lo que has dicho que tú dijiste que iba a hacer? ¿Cuándo? ¿Se da cuenta, hermano? Cero entendimiento de cuál tiene que ser nuestra actitud
ante el trono de la gracia. ¿Sabe por qué Dios, a pesar de que nosotros nos comportamos de esa manera, hermanos, sigue teniendo de nosotros misericordia? ¿Sabe por qué? Porque Él es misericordia, porque Él es amor, porque Él es bueno. Pero yo creo que más de uno de nosotros, o de muchas personas que llegan delante del Señor con demandas, con, ¿verdad?, con que tiene que hacerme, con declaraciones, con decretaciones, con no sé cuántos inventos, hermano, ya no sabemos ni qué inventar. Déjeme decirle algo, hermano. Si no fuera que Dios es quien Él es, Él le dijo al pueblo de Israel: ustedes no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque yo no cambio. Porque yo no cambio. Ese día que estamos hablando, hermanos, de ir delante del trono de la gracia, yo dije estas mismas palabras, solo que no ahondé en ellas. Y dije: cuidado, no se nos olvide que aunque es un trono de gracia, también es un trono de gloria y de poder y de majestad y de santidad. No es ni siquiera con el presidente Rodrigo Chávez que estamos hablando, al cual hay que respetarlo y tener reverencia también por la posición que le hemos otorgado como nación a él. Pero no es con el presidente Chávez que estamos hablando. Es con el Dios supremo, hacedor del universo entero y el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es con Él, hermanos, que estamos hablando. Es a Él el que estamos dependiendo, es de Él el que estamos esperando su auxilio. Como dijo el autor: misericordia, gracia para el oportuno socorro. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado con lo que escuchamos. Usted no se deje llevar por lo que usted escuche, así de sencillo, ni siquiera por lo que yo digo. Sea como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea eran más nobles que todos los demás. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban al apóstol Pablo, no Alejandro, al apóstol Pablo. ¿Y saben qué hacían? Iban a sus casas y ellos analizaban lo que Pablo decía y lo filtraban a través de las escrituras. Lastimosamente, hoy el asunto se ha vuelto a la inversa. Mucha gente ha doblado su cabeza ante los hombres, ha doblegado su nuca ante los hombres y se ha sometido a los hombres, pero no se da cuenta que al hacer esto está yendo en contra de Dios mismo. Porque quien se someta a esas doctrinas se está sometiendo a los hombres, pero no a Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? Como yo dije ese día, tampoco no se trata de tener una actitud orgullosa y altiva de que a mí nadie me tiene que enseñar, de que yo todo lo sé, de que yo solo escucho la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Tampoco es eso, pero tampoco lo otro. No ser ingenuos, porque puede ser, hermanos, que creyendo que estamos haciendo lo correcto, podríamos incluso estar insultando la santidad de Dios. Así es que ahí está el trono de la gracia. Pero el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿cómo se acercaba a Dios, al Padre? Con un corazón rendido, con un corazón humillado. Y así dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, se degradó a sí mismo voluntariamente, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué somos los hombres? Dioses, esclavos. Tenemos que ser esclavos de Cristo. ¿O acaso es, amados hermanos, que lo que Pablo decía era una aberración?
cuando él decía: yo soy esclavo de Cristo. ¿Era una aberración? ¿O eso es un asunto que tenía que allá Pablo con sus pensamientos? No, hermanos, Pablo lo que está haciendo es poniéndose como un ejemplo de cómo tiene que ser nuestra actitud delante de Dios. Entonces, vivir una vida para la gloria de Dios, amados hermanos, es vivir una vida de rendición. Eso es ser cristiano, eso es seguir a Cristo, eso es imitarlo a Él, es entender que nuestra naturaleza no quiere doblegarse. Es entender que nuestra naturaleza caída no se agrada en que nosotros nos dobleguemos delante de Dios y digamos: un momentito. Yo deseara que esto suceda. Yo deseara, pero al final que sea lo que Él diga, porque lo que Él dice es lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Amados hermanos, mire, lejos de ser esto algo que golpee realmente nuestra vida, si el orgullo lo golpea, claro, posiblemente algunas personas vayan a escuchar esto y en su corazón no le vaya a calzar muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya el predicador dijo algo que no me gustó, entonces lo apago. Ya está. No me gustó ese predicadorcillo. Aparte que es gritón, eso que está diciendo no me gusta. Hermanos, ¿sabe que la rendición del Señor lo llevó a un segundo paso? Y es que Jesús no solo se acercaba al trono de la gracia rendido, sino que se acercaba al trono de la gracia, sí, de manera rendida, pero para hacer su voluntad. ¿Para qué nos vamos a rendir delante de Dios? ¿Para qué el Señor se rindió? Dice, mire el verso 8: y aunque era hijo, oiga, por lo que padeció, ¿qué dice? Mire, aquí hay una palabra que no nos la podemos brincar ni con garrocha, como decía mi papá, ¿verdad? Ni con ninguna otra cosa. Hay una palabra que dice: aprendió. Sí, pastor, pero no, ¿cómo el Señor iba a tener que aprender nada? Si Él es Dios. No, por supuesto, como Dios, el Señor era y es infinitamente perfecto, pero como hombre en la carne tenía que aprender. Cristo en los días de su carne aprendió la obediencia. Ahora se está entendiendo, hermanos, que si Él tuvo que aprender la obediencia, ¿cuánto más usted y yo? Imagínese, en los días de su carne, Cristo fue sometido a la disciplina de Dios. ¿Cómo? En la primera forma en que fue sometido a la disciplina de Dios fue a través incluso de sus mismos padres. Todos los años de su niñez y su adolescencia, ¿cómo las vivió el Señor? Sometido a sus papás, aprendiendo. Y aunque Él era perfecto y aunque Él cumplió la ley de Dios de manera perfecta, pero como hombre tenía que aprender como hombre a obedecer de manera perfecta, no en parte. Ahora, yo sé, usted me puede decir, mire, pastor, nosotros ahora no podemos tener una obediencia perfecta. Estamos de acuerdo, pero tenemos que buscarla, tenemos que procurarla. Tenemos que amar el obedecer a Dios como Él obedeció al Padre, llevándolo hasta tener que ponerse en la posición más baja que jamás un ser humano se ha puesto, porque no solo se puso a nuestra altura, todavía se degradó aún más al ir hasta la muerte y muerte
de cruz. Sin embargo, vimos hace unos días diciendo la palabra que en todo fue tentado, pero sin pecado. Podríamos pensar entonces, ¿verdad?, que Jesús no tenía que aprender nada, y menos a obedecer, porque Él como Dios, y ya lo dijimos, es perfecto, pero sí como el Hijo de Dios, sí como el hombre que tomaba nuestro lugar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Él tomó nuestro lugar. Nosotros no podíamos cumplir la ley, Él la cumplió a la cabalidad. Nosotros no podíamos vencer el pecado y liberarnos y restablecer nuestra relación con el Padre, pero Él tomó nuestro lugar, Él cumplió la ley de manera perfecta y Él sí tenía una intimidad, una relación de manera profunda con el Padre, y de esa manera Él podía, y es el único que puede llevarnos de nuevo a la comunión con el Padre. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 8. Hebreos capítulo 10, aquí mismo en la carta a los Hebreos, pero un poco más adelante en el capítulo 10 y en el verso 8 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién? Entrando en el mundo, ¿quién? 10:8. No, 10:5, perdón. Ok, 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién dice? Vamos a ver. ¿Quién dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y escucha el verso 7. Entonces dije: he aquí que vengo para ser famoso. No, ¿verdad? He aquí que vengo para que mi voluntad se ponga sobre el mundo y todos mis enemigos sean puestos sobre el estrado de mis pies. No, Señor. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Entre comillas, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y verso 9, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y escuche, quítalo primero. ¿Qué es lo primero? Los holocaustos, las ofrendas, todo eso, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, quítalo para establecer esto último. Verso 10, en esa voluntad, oiga, en esa gloriosa, en esa maravillosa, en esa bendita y gloriosa voluntad, somos nosotros que santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ay, amados hermanos, es que si el Señor no hubiera sido y no hubiera hecho lo que Él hizo y no hubiera tenido la actitud que Él tenía, nosotros estábamos absolutamente perdidos. ¿Se da cuenta? Que el que Jesús sometiera su voluntad al Padre no era determinante para Él, porque eso no lo iba a hacer a Él ser más de lo que ya era, pero era por nosotros. Es que esa voluntad, esa rendición de voluntad, esa obediencia a Dios era la que iba a hacer que entonces hubiera una oportunidad para nosotros para ser redimidos
ser santificados. ¿Qué significa ser santificado? Importante, ¿no? ¿Qué significa ser santificado? Si yo le pregunto esta mañana si usted es santo, ¿qué me va a decir? Si usted tiene un poco de conocimiento bíblico, usted me va a decir amén. Pero si usted no tiene mucho conocimiento bíblico, me va a decir no, yo no soy santo. Porque, a ver, en el pensamiento tradicional, ¿qué es ser santo? Alguien que nunca ha pecado, nunca peca y hace milagros. ¿Sí? Y entonces escuchamos por ahí que el Vaticano declaró que fulanito de tal no solo, ¿verdad?, fue santo, ¿verdad?, o sea, perfecto, sino que se le achacan unos milagros. Y entonces iba a decir lo carbonizan, pero no, es canonizan. Es casi como carbonizarlo, ¿no? Bueno, lo canonizan, lo declaran santo y ya empiezan a pedirle. Pero fíjese que esa tal idea de santificación y de canonización y de toda esa cosa no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. ¿Cómo llama Pablo a los hermanos en las cartas? Casi siempre es característico de Pablo que comienza de esta manera. Primeramente, hablando de sí mismo, que él es un esclavo de Jesucristo, pero luego que en la mayoría de las cartas, ¿qué dice él? A los santos que están en Galacia, en Éfeso, en Bitinia, en diferentes partes, a los santos. ¿Por qué? Es que eran palabras muy emotivas de Pablo. Nos quería hacer sentir bien. No, hermanos amados, eso encierra entendimiento. Cuando dice a los santificados, es que la palabra del Señor dice que ser santificados es que estábamos en las tinieblas, dice Pedro, y de las tinieblas fuimos trasladados ¿a dónde? A la luz. Entonces fuimos trasladados, ya somos trasladados. Ya no estamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Eso es ser santificado, eso es ser consagrado. Lo que significa es ser sacado para propósito, ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado y glorificado en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Ya hablamos de eso, ¿sí? Ok, entonces, amados hermanos y hermanas, realmente el que Jesús viviera en la vida que vivió o la forma en que vivió, rendido para hacer la voluntad de Dios, de eso dependía nuestra salvación. Absolutamente de eso dependía nuestra salvación. ¿Por qué? Porque a Dios el Padre le plació que así fuera. Porque a Dios el Padre le plació que a través de la ofrenda de su entrega, de esa voluntad rendida para hacer la voluntad del Padre, nosotros fuéramos santificados. Es necesario que nosotros entendamos, amados hermanos y hermanas, que al acercarnos al trono de la gracia, lo que debemos de hacer es lo mismo que Jesús hizo. Nos acercamos al trono de la gracia para conocer la voluntad de Dios, no para imponer la nuestra. Por eso es que esa idea, poco digo vieja, tal vez para algunos de nosotros, verá que de personas que usted escucha y que suena muy espiritual, y a esas personas generalmente se les alaba mucho
Porque esas personas, yo me acuerdo que decían, y yo me metí en ayuno y oración y dije, de aquí no salgo hasta que el Señor haga el milagro. Cero rendición y cero humillación. Y más bien era como: le voy a doblar el brazo a Dios con este ayuno, con esta hambre que me aguanto yo todos estos días. Me entro en huelga de hambre y Dios tiene que responder. ¿Se da cuenta? No, hermanos. Si usted va a ayunar, hágalo, sí. Es un ejercicio espiritual bueno. Algunos de nosotros deberíamos de ayunar un poco más, yo creo, comenzando por mí. Pero si usted va a ayunar, hágalo con las razones, las intenciones correctas. El ayuno tiene que ser, hermanos, y la oración tiene que ser medios de humillación, de rendición. No de llegar a decir: Señor, aquí le traigo la lista, así que le voy a dar un tiempito, Señor, nada más, y aquí está la lista. Como cuando llamamos, o no sé si todavía la gente llamaba al supermercado y decía: mire, le paso la lista ahí del pedido, más tarde voy. Y la persona va y demanda que le hayan dado y puesto lo que él pidió, porque está comprando aquello y entonces es un cliente y entonces lo tienen que satisfacer. Bueno, llegar delante del trono de la gracia, hermanos, no es pasar la lista del pedido. No, es llegar delante del trono de la gracia sabiendo quién es Él, pero también sabiendo quiénes somos nosotros. Que es donde está el problema. El problema es que a veces creemos saber quién es Él. Creemos saber quién es Él, pero se nos olvida quiénes somos nosotros. Porque en la forma en que llegamos, no llegamos con humildad, no llegamos a suplicar, no llegamos como Jesús, no llegamos a buscar la voluntad de Dios. Llegamos a querer imponer la voluntad nuestra y no la de Dios. Y el asunto no funciona así, amados hermanos. Que Dios se complace en darnos muchas veces lo que nosotros le pedimos. Por supuesto que sí, porque ese es nuestro Dios. Y debemos de llegar. ¿Se acuerdan cómo era que teníamos que llegar delante del trono de la gracia? ¿Cómo dijo el autor? Confiadamente, con confianza. Sí, temor reverente, respeto reverente, pero con confianza. La confianza, hermano, no es, la confianza no porque nosotros no creamos que somos tal o cual cosa. Es por el corazón que Él tiene para con nosotros. Y dijo Jesús: ¿y acaso, después de que contó una parábola, y acaso nuestro Padre Celestial no responderá, no hará justicia a los escogidos de Él que le claman día y noche? En verdad os digo que pronto hará justicia y que les responderá. ¿Se da cuenta? Ese es el Padre al que nosotros vamos. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermanos, es que cuando yo voy a hacer una petición, yo no puedo dar un decreto y decir que eso va a ser así porque eso va a ser así. ¿O acaso es que cuando yo estoy diciendo que decreto y que declaro, no estoy dando por hecho o queriendo decir que por quien yo soy, eso va a suceder así? Pero déjeme decirle, amados hermanos, esa no era la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si usted y yo vamos a querer tener otra actitud diferente a la de Él. Pero si vamos a tener otra actitud diferente a la de Él, entonces no vamos tras Él. ¿Escuchó? No vamos tras Él. Ir tras Jesús, tras sus pisadas, es buscar ser
como Él fue. Es buscar, hermano, es ver. La Biblia no es una historia hueca, vacía, como la de no sé, bueno, Sancho y el otro, y el Quijote, la Mancha, y eso es una novela. Pero si fuera una historia de algo, una vida de la vida real, solamente es una historia que podría ser beneficiosa en muchas cosas. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios no es una historia solamente, hermanos. Tiene historia, porque tiene historia. Pero sabe que la palabra de Dios, aún en medio de la historia, refleja el carácter de Dios. ¿Qué voy a buscar yo cuando leo la Biblia? Quiero conocer a Dios. ¿Cuántos queremos conocer a Dios? Bueno, ¿cómo conocerlo? ¿Cómo saber qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿Cómo? Si yo entiendo eso, yo voy a la Escritura y yo leo todos los evangelios y leo las cartas y leo todo buscando, número uno, el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Y si busco el carácter de Dios, ¿sabe qué? Es para complacer ese carácter. Es para complacer esa voluntad. Es para complacerlo a Él, no complacerme yo. Yo creo que muchos de los problemas del cristianismo actual están, amados hermanos, se basan, o sea, el problema es, el fundamento es que no hemos entendido estos principios esenciales del evangelio. No los hemos entendido, hermanos. Y por eso, claro, a mucha gente le suena muy llamativo que le prediquen y le digan que Él tiene una autoridad y tiene un poder, y que lo que Él diga y lo que Él decrete, eso se va a hacer. Y que como es el hijito de Dios, el consentido, y que Él y Dios son uña y carne, todas esas expresiones es las que uno escucha por ahí, ¿no? Entonces Dios va a hacer todo lo que yo digo. Entonces resulta ser que Dios es el que está por nosotros, o sea, en el sentido de que Él se debe a nosotros y no nosotros a Él. ¿Se da cuenta cómo podemos tomar una verdad bíblica y darle vuelta, hermano? Y transgredirla y corromperla. Y en eso Satanás es experto. Es experto. Nosotros tenemos que hacer como el Señor Jesucristo. Él iba delante del Padre al trono de la gracia para conocer la voluntad de Dios, para saber en última instancia qué era lo que Dios quería que Él hiciera, para entonces entregarse totalmente a esa voluntad. ¿Por qué? Porque era necesario, hermanos. Primero, porque Él sabía que era la única manera de honrar a Dios. Él, como Dios hecho hombre, sabía cómo honrar, cómo es que a Dios se le honra. Y nosotros entonces hoy tenemos que imitar eso, hermanos. Esa actitud de humillación, de querer buscar la voluntad de Dios, de querer morir a nosotros mismos. Mire, no importa si al fin y al cabo nuestra vida sobre la faz de la tierra se acaba y no alcanzamos todos nuestros deseos, todas nuestras metas. No importa si al final usted y yo hicimos la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo único que podría darnos satisfacción al final de nuestros días. Pero si usted y yo logramos muchas cosas que no necesariamente sean malas, aún legítimas, pero sin buscar la voluntad de Dios, déjeme decirle, va a pasar como en una ocasión con una persona que estaba en la cama de hospital, muriendo, legítimamente muriendo, y agarrarme la mano y tomarme la mano y decirme: Alejandro, yo sé que yo no hice todo lo que Dios quería que yo hiciera. Y sabe que lo que este hombre estaba haciendo ahí y diciendo era con dolor, era con tristeza, hermanos. Porque él
en su conciencia sabía que él no había hecho todo lo que Dios quería que él hiciera, no porque él no pudiera hacerlo, sino porque al final, en su momento, él no quiso hacerlo. Pero usted y yo, hermanos, ¿sabe qué? Mientras estemos en esta vida, mientras estemos viviendo, mientras tengamos aliento de vida, tenemos la oportunidad de Dios, la oportunidad, la gracia de Dios para que usted y yo, hermanos, nos dediquemos a buscar hacer la voluntad de Dios. Y todo lo que Él quiera darnos de más es ganancia. Es ganancia. ¿O acaso Jesús no dijo estas palabras? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que vendrán por añadidura. ¿Se da cuenta? Lo grande de esta vida, lo grande de seguir a Cristo, lo grande de conocerlo, no es que nos va a hacer millonarios, no es que vamos a ser famosos, no son las cosas que Dios nos da, hermanos. Es el hecho de cumplir su voluntad, hermanos. Y eso, déjeme decirle, eso va a traer una satisfacción a nuestro corazón única. Ninguna otra cosa satisface la voluntad, o más bien el corazón del hombre, que hacer la voluntad de Dios. Si un hombre, dijo el proverbista, si un hombre viviera muchos años, pero no se sació del bien, un abortivo es mejor que él. Si un hombre vivió muchos años, pero no se sació del bien, ¿qué significa? No hizo la voluntad de Dios, no la procuró, no la buscó, no fue lo más importante para esa persona. Un abortivo es mejor que él, mejor hubiera muerto antes de nacer. Es fuerte, pero es una gran verdad. Porque, amados hermanos, hoy usted y yo tenemos en nuestras manos, porque hemos sido capacitados por el poder de Dios, porque tenemos, dijo Pablo, Pedro, no me acuerdo, dijo que nos ha sido dado todo para la piedad. Pedro, esos dos hermanos se me confunden a veces. Y a veces voy a decir, Pedro dijo, no fue Pablo, no fue Pablo, fue Pedro. Bueno, Pedro dijo, hemos recibido todo, hermanos. ¿Sabes lo que eso significa? Que si necesitamos dominio propio, el Espíritu de Dios va a producir en nosotros dominio propio si lo buscamos. Él nos va a dar dominio propio. Que si necesitamos consuelo para hacer la voluntad de Dios en medio del dolor, Él nos va a dar consuelo. Que si necesitamos cosas materiales para vivir esta vida y hacer la voluntad de Dios, Él nos va a agregar esas cosas materiales. Todo lo que nosotros necesitemos para hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Ya ha sido provisto por Dios. Solamente tenemos que ir al trono de la gracia. ¿Pero de qué manera? Como Él lo hizo. Nadie más que Él, que venía del Padre, siendo Dios, siendo de la misma naturaleza, sabía cómo complacer al Padre. Sigamos su ejemplo, hermanos. Porque yo sé que en último caso, todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo que más quisiéramos es agradar a Dios. Y si ese es nuestra meta máxima, si ese es nuestro máximo anhelo, vamos a sufrir con gozo. ¿Oyó? ¿Por qué es que hay gente que dice que no disfruta sufrir por Cristo? Porque tal vez todavía no ha tomado una decisión rotunda y radical de decir, ya entendí, Señor, ya entendí. Doblego mi servicio, doblego mi orgullo, doblego todo delante de ti. Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Ya no quiero otra cosa, ya no quiero. Si lo que yo quiero, tú quieres hacerlo,
bienvenido es, bendito es tu nombre, pero si lo que yo quiero no es conforme a lo que tú quieres, Señor, es lo máximo. Y tiene que ser lo máximo para usted y para mí, hermanos. ¿Por qué no inclinamos nuestra cabeza un momento, hermanos, y le decimos al Señor: Señor, quiero seguir tus pisadas, quiero seguirte, quiero conocerte, quiero ser como tú, Señor. Yo sé que por ahora, en esta humanidad en que estoy, Dios, hay lucha, hay tendencia al pecado todavía, Señor, pero tú pasaste por esta vida e hiciste la voluntad del Padre de manera perfecta para que hoy yo pueda tener lo necesario para buscar hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Señor, en esta tarde ya oramos. Esta iglesia, cimiento de fe, doblega su corazón, doblega su ser. Esta iglesia nos doblegamos y te decimos: Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos, Dios, someternos a ti en todas las cosas. Guárdanos de ir por otro lado, Señor. Guárdanos, guárdanos. Guarda siempre el liderazgo de esta iglesia y a todos los hermanos. Guárdanos de querer que esta iglesia vaya por otro lado donde no sea tu voluntad, Señor. Tu palabra dice que tú fuiste aprobado por el Padre, pero fuiste aprobado porque anduviste de acuerdo a la voluntad perfecta del Padre. Tal vez nosotros, Señor, en muchas cosas no haremos de manera perfecta tu voluntad, pero mira nuestro corazón, Señor. Míranos con misericordia. Concédenos el hacer tu voluntad. Concédenos el conocerte. Pon tu mano ahí sobre tu hermano que está al lado y juntos presenten este clamor delante del Señor, como dice que Jesús lo hizo. Lo hacía con clamor, con reverencia y diciéndolo: Señor, concédenos esta gracia, concédenos esta misericordia. Concédele a mi hermano, concédele a mi hermana, concédeme a mí, Señor, esta gracia, esta misericordia de poder seguir tus pisadas, de poder tener un corazón como el tuyo, de poder, oh Dios, comportarnos como tú te comportaste en esta vida, Señor. No buscaste para ti la gloria. Por eso cuando quisieron engrandecerte y quisieron ponerte como rey, huiste, porque dijiste: mi reino no es de este mundo, no es este mundo el que me va a coronar, no es este mundo el que me va a honrar, es el Padre, es el Dios para el cual yo he venido. Señor, permítenos tener ese espíritu en nosotros, ese corazón, esa entrega, oh Dios, que no nos importe, Señor Dios, que nuestros deseos no se cumplan, pero que estemos felices si se cumplen los tuyos. Señor, te lo pedimos. Señor, te lo rogamos. Señor, te lo suplicamos. Señor, hoy clamamos y rogamos, Señor, ante el trono de la gracia, ante ese trono para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia, para el oportuno socorro. Hoy te rogamos: socórrenos, Señor, en nuestra fragilidad, en nuestra humanidad, en nuestra pequeñez. Socórrenos, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Absolutamente te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, pastor. Y que de verdad esa